Bueno, ahí se hizo una frase de stalinista. Muerto el hombre se acabaron los problemas. Sin hombre no hay problema, decía Stalin. Stalin era un asesino en masa. Sí, era un psicópata. Él destruyó, asesinó a la crema innata de la intelectualidad izquierdista marxista de su partido y todos los hombres cercanos a Lenin porque le hacían sombra. Le hacían sombra. Y uno de los pocos que escapó fue Trotsky, que después sería asesinado en México. Y otro de los que le enfrentó con éxito, porque no lo pudo matar, fue el mariscal Tito. El mariscal Tito. Que fue el que realmente se enfrentó a él desde Yugoslavia. Y un gran amigo de Panamá, de nuestro país. Bueno, lo de Trotsky define muy bien a Stalin. Stalin no le importaban las ideas, sino te iba directamente a la cabeza. Por eso le metieron a Trotsky con ese piolete en la cabeza y le abrieron el cráneo. Sí, por eso, fíjese, el mariscal Tito, igual que Graham Greene, a su edad, cuando Tito vino aquí a Panamá, estuvo en el colegio de periodistas, ¿se acuerdan? 70 y pico de años ya tenía. Ese hombre se echaba entre pecho y espalda en una sentada una botella de whisky. Y 2 de vino antes. Y Graham Greene. Usted ibas a una tenida con él, comenzábamos al mediodía tomando vino y coñac y terminaba la noche tomando whisky. Pero era en una forma industrial. Pocas personas tienen la capacidad de absorber alcohol como pero por ese eso, tremendo escritor. Pero por eso la amistad entre Tito y Churchill. ¿Acuerdas que Churchill también era un hombre que se metía entre pecho y espalda 2 botellas de champaña y una de whisky al día? Sí. Yo recuerdo que un día por un incidente que se dio un trabajador nuestro en el IRRE que fue una fiesta conmigo y llegamos a la madrugada y parece que el día siguiente la jefa la que lo quería votar, entonces Leonardo Torrijos me llama y me dice, le voy a dar un consejo, un compadre mío estaba tomando con usted anoche y lo acaban de votar por borracho. Ni usted, y usted no es amigo mío porque sea un hombre sobrio, usted es un... respeta a los hombres cuando toman. Más espeso que la sangre. Así que no le prestan mucha atención. Así es la vida. Así es la vida. Oiga, Fernando, el mundo está dando vuelta y fíjese lo que está pasando ahora que se sabe un poco más de lo que ocurrió allá en Indonesia. Palau, hay más de 2.000 muertos. Más. Se supone que puede llegar hasta 4.000 los muertos por el terremoto, el tsunami. Y después vinieron los volcanes. Pero fue el tsunami. La destrucción es aterradora. Y hoy está pasando por Yucatán, por ahí por Cuba, Pinar del Río, por ahí, en ese estrecho de la península de Yucatán y Cuba, el huracán, que ya es huracán Mitchell, que deberá tocar tierra mañana al suroeste de la Florida. Así que hay amenazas de un huracán que podría llegar a categoría 3. Bueno, que por cierto, gracias a ese huracán que tenemos tan bonitos días, porque él está jalando todas las nubes que hay por el área. Sí, pero eso no está lloviendo. Nos ha dejado sin lluvias aquí. Sí, no está lloviendo, así que, pero estamos en octubre, así que espera las lluvias por ahí. Otra cosa importante, para resumir lo que está pasando en Brasil, después de la tormenta política y que algunos en Panamá, yo les recomiendo siempre que cuando se dan acontecimientos políticos de esto que se da en Brasil, el simplismo no es una explicación. Decir que el pueblo está cabreado, eso no explica lo que está pasando en Brasil. O sea, Brasil es un continente, hay una situación muy compleja en Brasil y donde polarizado el país, Bolsonaro con un discurso muy directo, apelando a los miedos. Las sociedades se mueven por los miedos, ¿no? Y esas cosas arraigadas en la sociedad, como son el racismo, la homofobia, todos estos sentimientos que son negativos, producen en la gente seguir a esos llamados profetas, que al final resultan ser los profetas del desastre. Bueno, no olvidemos que Brasil es el último país en América en dejar de tener esclavos. Un sentimiento de que, por ejemplo, el señor Bolsonaro, su abuela tal vez tuvo esclavos o su bisabuelo. Y no se trata de la corrupción como lo están presentando. Mire, Dilma Rousseff, que fue depuesta por Tamer, no ha sido condenado ni ha sido indulgada a ningún acto de corrupción. Por tanto, así que está haciendo campaña. Y Lula da Silva está preso y no hay en el expediente de Lula da Silva ninguna confirmación de que él haya cometido un acto ilegal. Ahí fue un golpe de Estado lo que se planeó. Entonces, hay más que eso,
creo que fueron casi 2 periodos de Lula y un periodo de Dilma, más el segundo de Dilma, casi 14 años del Partido de los Trabajadores. Brasil busca una alternativa y no era Temer. Entonces ahora lo expresa Bolsonaro en una contienda que ahora entra a su fase definitoria. Pero y cualquiera sea el resultado, va a haber 2 Brasil. El Brasil de la izquierda y el Brasil de la derecha. Y entre la derecha sea más radical, más se divide el país. Esa es la realidad que vive Brasil. Fíjense que en este momento que estamos usted y yo hablando, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, le dice al mundo que su colega de Corea del Norte, Kim Jong-un, le está enviando una carta para invitar al Papa Francisco a Corea del Norte. Que hagan la JMJ por allá, hombre. Mire usted cosas que pasan en el mundo. ¿Cuándo usted se imaginaba un líder de Corea del Norte? Porque tienen que imaginarse quién es este caballero. Pero es que hay algo que nosotros no debemos perder de vista. Kim Il-sung, el primero de la dinastía, sus padres eran cristianos. Es más, la capital cristiana pero de la Corea revolución no era Pyongyang. Era la capital cristiana. La mayor parte de las iglesias cristianas quedaron en Corea del Norte, no en Corea del Sur. Pero bueno, fíjese cómo está el mundo. ¿Por quién es el intermediario del presidente de Corea del Norte? El presidente de Corea del Sur, que divulga hace unos minutos esta carta que se le va a entregar, a través de, porque no hay relaciones entre el Vaticano y Corea del Norte. La va a entregar el presidente de Corea del Sur. Es una invitación que Kim Jong le hace al presidente, al Papa Francisco para que visite Pyongyang. Eso le da una idea de la importancia de esto. Y también acuérdense que Kim Jong-un estudió en Suiza. Así que él es alguien que está tiene la cultura occidental muy cercana. Fíjense también que, y quiero expresar mi solidaridad, hay una ola de asesinato de periodistas en Europa. Sí. Esta de Bulgaria. La de Bulgaria, Victoria Morinova, fue asesinada brutalmente, golpeada, después violada. No hay una indicación todavía muy clara, porque Bulgaria no es un país transparente, ¿no?, de si su asesinato tiene que ver directamente con su posición muy crítica con respecto a la corrupción en el gobierno de Bulgaria. Recuerda el asesinato de la periodista de Malta, que fue volada por los aires en una bomba. El periodista saudí que entró al consulado de Estambul. Más nunca lo volvieron a ver. Hay una foto de la BBC de Londres donde lo ven entrando, pero no ha salido. Y se supone que ha sido asesinado dentro del consulado, allá en Estambul. Yo les quiero decir que recibí de la BBC de Londres una comunicación, yo estoy suscrito a ellos, un análisis de ellos de la deuda en América Latina. Y quería aprovechar esta parte internacional para hablarle de ello. Tengo aquí, recuerdo lo siguiente, cuando hablamos de deuda, uno tiene que verlo en función relativa. O sea, voy a dar los porcentajes de la deuda versus el PIB, la riqueza que genera el país. Observe esta lista. El país más endeudado con respecto a la riqueza que genera en América Latina. Argentina. Venezuela. Venezuela tiene 80.9% en la relación deuda, podemos decir, casi todo lo que hace riqueza es deuda. Argentina tiene 80%. Brasil, Brasil. Por eso cuando mires esto, no lo mires en términos del simplismo. En Brasil es 78%. En El Salvador, 76,3%. En Uruguay la deuda representa el 60,6% del PIB. En Nicaragua el 52,5%. En Costa Rica, nuestros vecinos aquí, 52,4%, y ahí yo tengo informes de 60,2%. En Bolivia, 51,6%. Colombia, 48,1%. Ecuador, 46,6%. México, el México lindo, ahora le digo, ¿te acuerdas lo que dijo el señor López Obrador en su letanía? No mentir. Y dijo que México estaba en la bancarrota. Para que sepa, México tiene grado de inversión. Honduras, 43,8%. República Dominicana, 39,8%. Panamá, 36,8%.
Perú 26,4, Chile 25,6, Guatemala 23,7 y Paraguay 20,4. Esta relación de estos países últimos dos que le acabo de leer, la MABA, no indica desarrollo. Sí, eso indica que nadie les puede prestar. Y no, indica que están cerrados. Y son países sumamente atrasados. El país que usted le tiene que prestar atención en esto es Chile y nosotros. Y los indicadores nuestros de ingresos se comparan a los de Chile ahí, casi en la misma línea nosotros. ¿Por qué yo le quiero leer esto? Porque le voy a leer ahora las calificaciones con respecto a cada uno de esos países. Y es importante que usted sepa, por ejemplo, de acuerdo al economista jefe de América Latina, fíjese cómo está calificado Chile. Chile tiene grado de inversión, con A. México, BBB en positivo. Perú con BBB en positivo. Colombia, BBB y Panamá, bueno, Panamá también tiene BBB en positivo. O sea, pasamos de estable a positivo. Y de ahí el resto, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, tienen muy baja calificación. Y mire la calificación de Venezuela, D. ¿Qué quiere decir las calificaciones? Bueno, Argentina no está muy lejos de por ahí. No, Argentina está pésimo. Argentina está en D, en B, una sola vez. No es de bueno. Entonces, fíjese lo que le quiero decir con esto. Los últimos informes de los organismos internacionales de desarrollo, el Fondo Monetario o financieros, revelan que el mundo está a punto de ir a una disminución sustancial de su crecimiento y aumento de la pobreza por esta guerra comercial, que afectará a los Estados Unidos, ya se le están haciendo las advertencias, y que podría incrementar la pobreza en el mundo. Es un punto general, pero además los informes financieros indican que uno de los principales problemas de seguridad de los Estados Unidos no es el islamismo, es el gran endeudamiento. En los Estados Unidos la relación deuda-PIB, la deuda representa el 100.6, o sea, el 105% de la riqueza. O sea, los Estados Unidos está súper endeudado, pero eso no quiere decir tiene otros recursos. Bueno, había antes en Wall Street algo que indicaba la deuda, el tamaño de la deuda de Estados Unidos y le tuvieron que meter 4 cosas más. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? En nuestro desarrollo, en este momento en el mundo, con esta guerra comercial, se plantean una serie de problemas para el mundo en general y para Panamá en particular. Y es importante que entendamos lo que está pasando en los grandes países de nuestra región, como Brasil, lo que le señalaba Fernando en Argentina, la situación es tan grave que es probable que el crecimiento de este año, que es probable no, los cálculos es que va a crecer en menos 2,3, por ahí. Bueno, y lo que pusieron de Venezuela, que de al 2020, Venezuela va a perder el 60% de su PIB entre el 2013 y el 2023. Y recuerde que Brasil, hace un par de años, tenía un crecimiento negativo. O sea, lo que hay en Brasil es una especie de estancamiento, tanto económico, social y político, lo que significa que los niveles de pobreza están incrementándose. Y nosotros, que estamos aquí que hemos tenido la ventaja de que la transferencia del Canal de Panamá al 100% nuestro ha producido un impulso al desarrollo nacional de tal magnitud que fue en el quinquenio de Ricardo Martinelli que donde mayor impacto tuvo, porque coincidió el crecimiento local, la capacidad con la expansión global, y nosotros crecimos desde Mireya Moscoso hasta este gobierno, hemos crecido a una rata promedio de 5.6% en los 30 años, o sea, desde el último año de Mireya Moscoso, en el 2004 hasta ahora. Hemos doblado el PIB. Sí, hemos más que doblado el PIB. Hemos más que doblado el PIB. Nuestro está en 72.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que el mundo se abre a una nueva situación y nosotros los panameños debemos entender lo que está pasando. Fíjese, cuando le decía de López Obrador que llega a México, el México que describía López Obrador en su campaña no era el México de verdad. El México sí tiene una serie de problemas serios. La corrupción. Pero México sigue siendo uno de los principales mercados, Fernando, y México no está en bancarrota. México es uno de los principales países de atracción de inversiones. Nosotros en Panamá también somos un país de atracción de inversiones. Por eso es que nosotros tenemos que mirar el mundo en esta compleja situación que se está dando para entender que se está produciendo un ajuste estructural global. Mire lo que le voy a recordar.
En el año 95, en una conversación que sosteníamos con el vicecanciller de la República Popular China en función de las negociaciones que teníamos con ese país por instrucciones del presidente Ernesto Pérez Valladares y el canciller Gabriel Luis, en mi condición de ministro plenipotenciario, negociando con él, él nos decía a nosotros que por 200 años China había dejado el camino abierto para Occidente, pero ya había tomado la decisión de volver a ser la primera potencia comercial del mundo. Eso hace 30 años. Mire todo el agua que ha corrido debajo del puente, y China hoy no es la primera potencia todavía, pero va en camino a ser la segunda potencia, la primera potencia del mundo en los próximos 15 años. Hoy es la segunda. ¿A qué se debe esa expansión extraordinaria de China con más de 1.700 millones de habitantes? ¿A qué ha tenido un cambio estructural? ¿En qué cosa? En las reglas para hacer de un país manufacturero a ser un país de industria y de alta tecnología en su desarrollo, con una reforma sustancial, ¿sabe dónde? En la educación. Igual que lo tiene Taiwán, igual que lo tiene Corea del Sur, igual que lo han tenido todos estos gigantes de Asia. La primera y gran reforma ha sido la reforma educativa y poner al país a la primera nivel de desarrollo tecnológico. Y hoy la República de China, India, Irán, este país que ustedes lo tienen por ahí, países donde la educación tiene un impacto enorme, han tenido el privilegio de tener desarrollo tecnológico con altos centros de educación. Observe lo siguiente, los Estados Unidos, que tiene centros educativos de alta calidad para la educación superior en maestrías y doctorados, la gran mayoría de la gente que se gradúa de esas universidades en doctorado son extranjeros, o son asiáticos, o son árabes. Los coreanos sobre todo. Y chinos, o de la India. El gran impacto de India en su desarrollo hoy es el ampliar la base tecnológica de su desarrollo, y los Estados Unidos se ha quedado atrás en materia de educación. Ahora imagínense cuántos años luz estamos nosotros, que hemos logrado la expansión, pero que ya el límite de nuestra expansión estará dada por la capacidad o no que tenga nuestra educación de producir la mano de obra tecnológica para el país, que es el más moderno en el comercio del mundo. Nosotros somos hoy competidores eficientes contra nuestro principal, que es el Canal de Suez. Pero nuestra mano de obra, nuestra educación no está a ese nivel. Y cuando usted ve a Trump preocupado por el déficit comercial, debería estar más preocupado por elevar el nivel de la calidad de la educación de su país, que se ha quedado rezagada en términos de la mano de obra en los Estados Unidos. Los Estados Unidos sigue siendo eficiente en la producción de alimentos, pero en la producción de desarrollo tecnológico, otros países, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, la Internet se va a dividir en dos grandes masas en el futuro inmediato, la Internet de China y la Internet de Occidente. Ya la Internet de China tiene cerca de más de 1.500 y va a llegar a 2.000 millones de usuarios, con reglas completamente diferentes a las de los Estados Unidos. Ya vamos a hablar dentro de un par de años la Internet de la China y de la Internet de los Estados Unidos, de Occidente. El campo de batalla va a ser el mundo virtual. El mundo virtual. Y les planteo todas estas cosas porque a la vuelta le voy a hablar sobre Panamá en el campo de la economía, porque es una cosa importante para nosotros protegerla y de lo que está pasando. Ayer hubo muchas preguntas con respecto a este problema eléctrico. No, hasta el punto que el editorial de La Estrella de Panamá los toca hoy. Yo quiero hablarle sobre el tema, replantear algunas cosas, de algunas preocupaciones que le llegaron a nuestro oyente a la vuelta. Porque aquí usted recibe información para que usted tenga sus propias opiniones. Nosotros lo informamos, usted decide. Pero antes de irme a la vuelta, quisiera enviarle mi saludo cordial. Mis felicitaciones a una querida compañera nuestra, Guadalupe Castillero, que cumple año hoy. Una muchacha talentosa, todas las mañanas. Comparte ella con nosotros, cómo la extrañamos. De parte de todo nuestro colectivo, feliz cumpleaños, amiga. Así es, Lupita.